Este capítulo se llama Misteriosas Fascinaciones. Capítulo 13. El Rayo navegaba lentamente hacia el norte con objeto de llegar hasta las costas de Santo Domingo, para ya en ellas abogar el canal que se abría entre aquella isla y la de Cuba. El Rayo navegaba trabajosamente con el escasísimo impulso que le proporcionaba la ligera brisa. Retrasaban su marcha el navío español que remolcaba y esa gran corriente equinoccial, el Gulf Stream, que después de atravesar el Atlántico entra impetuosamente en el mar de las Antillas y corre luego hacia las playas de América Central para llegar al fin, tras un gran giro, al Golfo de México entre las islas Bahamas y las costas meridionales de Florida. Afortunadamente, el mar se mantenía en calma. De otro modo, el barco corsario se habría visto obligado a abandonar a la furia de las olas la presa que cobrara tan alto precio, pues los huracanes que suelen desencadenarse en el mar de las Antillas son tan violentos que es imposible hacerse una idea de su furia. Aquellas regiones que parecen haber recibido todas las bendiciones de la naturaleza, aquellas opulentas islas de prodigiosa fertilidad, favorecidas por un clima sin par y que se extienden bajo un cielo que nada tienen que envidiar en su pureza al de Italia, gracias a los vientos dominantes del este y a la corriente equinoccial, se ven sometidos a menudo a espantosos cataclismos que las trastornan en muy pocas horas. De vez en cuando son azotados por horribles huracanes que destruyen las ricas plantaciones, arrancan de cuajo bosques enteros y derriban ciudades y aldeas. Cuando esto ocurre, oleadas gigantescas se levantan del mar y se precipitan con irresistible ímpetu sobre las costas, llevándose por delante cuanto encuentran en su camino y arrastrando los barcos anclados en los puertos hasta las devastadas tierras del interior. Es entonces cuando el suelo se ve sacudido por formidables convulsiones que cambian su fisonomía y sepultan a miles y miles de personas. Sin embargo, la buena estrella seguía sonriendo a los filibusteros del Corsario Negro, porque, como hemos dicho, el tiempo se mantenía espléndido y todo parecía prometer una tranquila navegación hasta la isla de la Tortuga. El Rayo surcaba plácidamente las aguas de color esmeralda que formaban una superficie tan lisa como la de un cristal y tan transparente que permitía distinguir el blanco lecho del golfo que a una profundidad de 100 brazas estaba sembrado de arrecifes coralinos. La luz, reflejándose en aquellas blanquísimas arenas, hacía aún más nítida y transparente el agua, no sin producir vértigo a quien, sin estar acostumbrado, quisiera mirarla. En aquellas maravillosas aguas podían verse deslizar en todas direcciones extraños peces que jugaban, se perseguían o se devoraban. A menudo subían hasta la superficie, merced al impulso de vigorosos coletazos, esos terribles peces devoradores de hombres llamados sigdenas, escualos muy parecidos a los tiburones y no menos feroces que ellos, algunos de los cuales alcanzan una longitud de hasta 20 pies. Su forma es la de un martillo, sus ojos redondos y enormes son como cristales incrustados en los extremos de la boca, y está, además de tener enormes proporciones, está armado de poderosos dientes triangulares. 2 días después de la victoria sobre el navío español, el Rayo, gracias a un viento fuerte y favorable, navegaba por las aguas comprendidas entre Jamaica y el extremo occidental de Haití, dirigiéndose rápidamente hacia las costas meridionales de Cuba. El Corsario Negro, que había permanecido encerrado en su camarote casi la totalidad de aquellos días, al oír que el piloto anunciaba que había avistado las altas montañas de Jamaica, subió al puente. Todavía estaba bajo los efectos de aquella inexplicable inquietud que le invadía la noche en que invitó a la bella joven flamenca a cenar a su camarote. No estaba quieto ni un solo momento. Andaba nerviosamente por la pasarela, visiblemente preocupado y sin dirigir la palabra a nadie,
ni siquiera a su lugarteniente Morgan. Media hora estuvo en el puente mirando de vez en cuando, pero distraídamente, las montañas de Jamaica, que se dibujaban claramente sobre el luminoso horizonte y cuyas laderas parecían quedar sumergidas en el fondo del mar. Luego volvió a bajar hasta la cubierta y prosiguió sus paseos entre los palos trinquetes y mayor, y con la amplia ala de su chambergo caído sobre sus ojos. De repente, como sacudido por algún extraño pensamiento y obedeciendo a una irresistible tentación, volvió al puente y bajó de nuevo hasta el castillo, deteniéndose junto a la mura. Inmediatamente su mirada quedó fija en la proa del navío español, que le seguía a una distancia de 60 metros, longitud que tenía lagúmena de remolque. Se estremeció e hizo un ademán de retirarse, pero inmediatamente se detuvo mientras su rostro, siempre sombrío, se iluminaba y su palidez dejaba paso a un ligero tinte rosado que, no obstante, solo duró unos instantes. En la proa del barco español había visto una blanca silueta apoyada en el cabrestante. Era la joven duquesa envuelta en un amplio manto blanco, con los rubios cabellos libres sobre la espalda en gracioso desorden y agitándose al impulso de la brisa marina. Tenía la cabeza vuelta hacia el bucero y los ojos fijos en la popa, mejor dicho, en el corsario negro. Su inmovilidad era absoluta y tenía la barbilla apoyada en las manos, cruzadas en actitud meditabunda. El corsario negro no hizo el menor gesto, ni siquiera para saludarla. Se asió a la mura con las dos manos, como si tuviese miedo de que le arrancasen de allí, y fijó sus ojos en los de la joven. Parecía completamente fascinado por aquellas pupilas que brillaban como hierro fundido. Se podía haber creído que ni siquiera respiraba. Semejante encantamiento, muy extraño en un hombre del temple del corsario, duró un minuto. Luego pareció romperse bruscamente. El corsario negro, casi arrepentido de haberse dejado vencer por los ojos de la joven, quitó rápidamente las manos de la mura y retrocedió un paso. Miró al timonel, que estaba a 2 pasos, luego al mar y enseguida a la arboladura del rayo, pero siempre terminaba con los ojos fijos en la proa de la nave española, como si no se decidiera a perderla de vista. Luego volvió a mirar a la joven duquesa. Ella permanecía inmóvil, seguía apoyada en el cordaje con el mentón sobre la mano derecha y la rubia cabeza inclinada hacia adelante, mirando sin pestañear al corsario negro. Una viva luz irresistible se escapaba de sus grandes ojos, cuyas pupilas parecían haber quedado petrificadas. El capitán del Rayo seguía retrocediendo, pero lentamente, como impotente para sustraerse a aquella fascinación. Estaba más pálido que nunca, y un ligero temblor sacudía su cuerpo. Siempre retrocediendo por el puente de mando, llegó hasta el castillo, donde se detuvo algunos instantes. Luego prosiguió su marcha hasta tropezar con Morgan, que estaba terminando su turno de guardia. «Oh, perdona», le dijo algo confuso mientras un extraño rubor coloreaba sus mejillas. «¿También estabas mirando el color del sol, señor?», le preguntó el lugarteniente. «¿Qué le pasa al sol? Míralo». El corsario levantó los ojos y vio que el astro diurno, poco antes fulgurante, adquiría un tinte rojizo que le confería el aspecto de una plancha de hierro incandescente. Se volvió hacia los montes jamaiquinos y vio que sus cumbres destacaban con mayor nitidez sobre el fondo del cielo, como si estuvieran iluminadas por una luz mucho más viva que antes. Una cierta inquietud se manifestó inmediatamente en el rostro del corsario, y su mirada se dirigió hacia el navío español, volviendo a fijarse en la joven flamenca, que seguía inmóvil en el mismo lugar. «Vamos a tener huracán», dijo al fin con voz sorda. «Todo lo indica, capitán», respondió el lugarteniente. «¿No percibes ese olor nauseabundo que se levanta del mar?» «Sí, y veo también que la atmósfera empieza a enturbiarse».
No cabe duda, son los síntomas de los terribles huracanes que suelen azotar las Antillas. Cierto, capitán. ¿Quieres un consejo, señor? Habla, Morgan. Dota este barco con la mitad de la tripulación del Rayo. Creo que tienes razón. Sentiría por mis hombres que ese hermoso navío fuera a parar al fondo del mar. ¿Vas a dejar en él a la duquesa? La joven flamenca, dijo el corsario arrugando la frente. Creo que estará mucho más segura a bordo del Rayo. ¿Te disgustaría que se ahogase?, preguntó el capitán, volviéndose bruscamente hacia Morgan y mirándolo fijamente. Lo que pienso es que esa duquesa puede valer algunos miles de pesos. Ah, es cierto, tendrán que pagar su rescate. ¿Quieres que ordene que la transborden antes de que las olas lo impidan? El corsario no respondió. Se había puesto a pasear por el puente como si de nuevo le ocupasen graves problemas. Así permaneció durante algunos minutos. De repente se detuvo ante Morgan y le preguntó bruscamente: ¿crees que algunas mujeres pueden ser fatales? ¿Qué te puedo decir yo?, repuso el lugarteniente con estupor. ¿Serías capaz de amar a una mujer sin sentir cierto temor? ¿Por qué no? ¿Acaso no crees que es más peligroso una hermosa joven que un sangriento abordaje? Quizás sí, pero ¿sabes lo que dicen los filibusteros y bucaneros de la Tortuga antes de escoger una compañera entre las mujeres que envían allí los gobiernos de Francia e Inglaterra para que encuentren marido? Jamás me he preocupado de los matrimonios de los filibusteros, ni por supuesto tampoco de los bucaneros. Pues dicen exactamente estas palabras: de lo que has hecho hasta ahora no te pido cuentas. Si algo reprobable hay en ello, te absuelvo, pero de aquí en adelante tendrás que darme explicaciones de todos tus movimientos. Y señalando el cañón del fusil, añaden: si tú me fallas, esto no lo hará, y será el arma de mi venganza. El corsario negro se encogió de hombros diciendo: bah, yo me refería a mujeres bien distintas de las que envían aquí a la fuerza los gobiernos de ultramar. Se detuvo un instante y, señalando a la joven duquesa que permanecía aún en el mismo lugar, continuó: ¿qué te parece esa joven, Morgan? Que es una criatura que es una de las criaturas más hermosas que jamás han podido verse en estos mares de las Antillas. ¿No te da algo de miedo? ¿Esa muchacha? No, por supuesto que no. Pues a mí sí, Morgan. ¿A ti? ¿Al que llaman el corsario negro? ¿Está bromeando, capitán? No, repuso el filibustero. A veces leo en mi destino. También lo han hecho otras personas. Una cíngara de mi país me predijo que la primera mujer a la que amara me sería fatal. No tienes por qué hacer caso de esas palabras, señor. Pero, ¿sabes lo que aquella cíngara predijo a mis 3 hermanos? ¿Qué opinarías si te dijera que les aseguró que uno de ellos moriría en un asalto a causa de una traición y que los otros 2 acabarían en la horca? Sabes muy bien que esa profecía se ha cumplido, desgraciadamente. ¿Y qué es lo que predijo exactamente? Que moriría en el mar, lejos de mi patria, a causa de la mujer amada. Por todos los demonios, murmuró Morgan estremeciéndose. Pero esa cíngara puede haberse equivocado respecto a ti. Lo dudo, dijo el corsario con voz tétrica. Movió la cabeza y tras permanecer unos instantes en silencio, añadió: sea. Bajó el puente de mando, fue hacia la proa, donde había visto al africano hablando con Carmó y Von Stiller, y les dijo: echen al agua la chalupa grande, traigan a bordo del Rayo a la duquesa de Weltendrim y a todo su séquito. Mientras los 2 filibusteros y el africano se apresuraban a cumplir la orden del corsario, Morgan escogía 30 marineros para enviarlos como refuerzo de lo que ya se encontraba a bordo del navío español, previendo que muy pronto sería necesario cortar la gúmena de remolque. Un cuarto de hora después, Carmó y sus compañeros estaban de regreso. La duquesa flamenca, sus camareras y sus pajes subieron a bordo del Rayo. En lo alto de la escala le esperaba el corsario negro. ¿Tienes que darme alguna noticia urgente, caballero?, preguntó la joven mirándole a los ojos. Sí, señora, repuso el corsario inclinándose ante la duquesa.
¿Puedo saber ahora mismo de qué se trata, si no tienes inconveniente? Por supuesto. Nos vemos obligados a abandonar tu barco a su suerte. ¿Qué motivos tienes para ello? ¿Acaso nos persiguen? No. Nos amenaza un huracán y voy a tener que cortar el cable de remolque. Quizás tú ya conozcas la furia de las aguas del Gran Golfo, cuando el viento se cierne sobre ellas. Y te interesa conservar y te interesa conservar a tu prisionera, ¿no es así? Dijo la joven sonriendo. Mi rayo ofrece en estos momentos mayor seguridad que tu barco. Gracias por tu gentileza, caballero. No me des las gracias, señora, repuso el corsario con aire meditabundo. Este huracán puede ser fatal para alguno de nosotros. ¿Fatal?, exclamó la joven con sorpresa. ¿Para quién? Habrá que esperar para saberlo. ¿Qué crees que pueda ocurrir? No lo sé. Todo está en manos del destino. ¿Acaso temes por tu nave? Una sonrisa se dibujó en los labios del corsario. El Rayo es un barco capaz de desafiar a los furores del cielo y las iras de las aguas, y yo soy un hombre muy capaz para conducirlo a través de las olas y los vientos. No me cabe la menor duda, pero es inútil que insista para que te dé más explicaciones, señora. Le indicó el camarote de popa y, quitándose el chambergo, le dijo: acepta la hospitalidad que te ofrezco, señora. Yo voy a desafiar a la muerte y a mi destino. Volvió a cubrirse y subió al puente de mando. Mientras tanto, la calma que hasta entonces había reinado en el mar se rompió bruscamente, como si desde las pequeñas Antillas llegasen 100 trombas de viento. Las chalupas que habían conducido a bordo del navío español a los 30 marineros habían regresado y la tripulación la estaba izando hasta a bordo del Rayo. El corsario negro subió al puente, donde poco antes había llegado Morgan, y se puso a observar el horizonte por la parte de levante. Una gran nube muy oscura y con los bordes teñidos de un color rojo encendido se levantaba rápidamente por encima de la línea del horizonte, empujada sin duda por un viento irresistible, mientras el sol, próximo a su ocaso, se oscurecía por momentos como si una espesa niebla se interpusiera entre él y la tierra. En Haití ya se ha desencadenado el huracán, dijo el corsario a Morgan, y a estas horas las pequeñas Antillas seguramente estarán ya devastadas, añadió el lugarteniente. Dentro de una hora, el estado de estas aguas será espantoso. ¿Qué harías en mi caso? Buscaría refugio en Jamaica. ¿Pretendes insinuar que mi barco ha de huir ante un huracán?, exclamó el corsario enfurecido. ¡Oh, jamás! Pero, señor, ¿conoces los huracanes de las Antillas? Lo sé, y a pesar de ello lo desafiaré. Será el buque de línea el que se irá a buscar refugio en las costas de Jamaica, pero no el Rayo. ¿Quién manda a nuestros hombres de la nave española? El maestre Von Horn, un hombre valiente, que algún día llegará a ser famoso filibustero. Sabrá salir del apuro sin perder el botín. Descendió hasta la toldilla de cámara con el tornavoz en la mano y, subiéndose en la mura de popa, gritó enérgicamente: ¡suelten la húmena de remolque! Maestre Von Horn! ¡Refúgiense en Jamaica! Y muy seguro de sus palabras añadió: nosotros los esperaremos en la Tortuga. A sus órdenes, comandante, respondió el maestre, que permanecía en la proa de la nave española en espera de las instrucciones. Se armó de un hacha y de un solo tajo cortó el cable de remolque. Luego, volviéndose hacia sus marineros y descubriéndose la cabeza, gritó: ¡sea la voluntad de Dios! El barco desplegó las velas de trinquete y mesana, pues la mayor estaba inutilizada, cambió de rumbo y se alejó hacia las costas de Jamaica, mientras el Rayo se adentraba atrevidamente en las aguas comprendidas entre las costas occidentales de Haití y las meridionales de Cuba. El huracán se acercaba rápidamente. A la calma sucedieron de repente bruscos y furiosos golpes de viento procedentes de las pequeñas Antillas, mientras se formaban gigantescas olas que ofrecían un aspecto pavoroso.
Parecía que el fondo del mar hubiera entrado en ebullición, pues se veía en su superficie espumante, burbujas y grandes remolinos, mientras enormes columnas líquidas se levantaban de la superficie y volvían a caer produciendo gran estrépito. Entretanto, la gran nube negra invadía completamente el cielo, interceptando la luz crepuscular, y las tinieblas caían sobre el enfurecido mar, tiñendo las aguas de un siniestro color negruzco que las hacía semejante a una gran tormenta de alquitrán. El corsario, siempre tranquilo y sereno, no parecía preocupado por la amenaza de este huracán. Su mirada seguía el navío español, que aún podía verse entre las grandes olas, a punto de desaparecer por el horizonte en dirección a Jamaica. Quizás era aquel barco lo único que le inquietaba, pues sabía muy bien que se encontraba en pésimas condiciones para hacer frente a las primeras embestidas del huracán. En cuanto el navío español desapareció de su vista, descendió hasta la toldilla de popa y despidió al piloto diciendo: «Dame la barra, quiero ser yo quien conduzca el Rayo». ¡Chan! Y ahí termina este capítulo.